Luego de muchos meses esperando una alternativa completamente gratuita, en este video te estaré enseñando cómo puedes instalar el juego de Fortnite tanto en tu iPhone como en tu iPad sin tener que pagar nada y sin tener que utilizar una computadora. Así que comencemos. Antes de empezar, cabe la pena mencionar que ya en este canal tengo alternativas de cómo puedes jugar este juego pagando por servicios como Flexstore o por lo menos utilizando el servicio en la nube de Microsoft Xbox Game Pass, así que como quiera hay alternativas para poder jugar este juego, pero en este video te estaré enseñando cómo puedes instalarlo utilizando métodos alternativos gratis para, por ejemplo, esas personas que están en Latinoamérica y no están en la Unión Europea, donde puedes instalar este juego sumamente fácil. Cabe la pena mencionar que este método también funciona para aquellas personas que prefieren utilizar métodos con computadora, porque obviamente será más estable de lo que te estaré hablando en este video, así que también vas a poder utilizar alternativas en tu computadora como el servicio de Sideloading para poder instalar Fortnite en tu iPhone o en tu iPad. Este tutorial primero se enfocará en cómo utilizar servicios alternativos gratis, como es el caso de Scarlet o eSign, alternativas que ya yo tengo aquí en el canal, así que te dejo los enlaces de esos videos para que puedas ver cómo puedes instalar estos métodos y luego regreses a este tutorial, como también te estaré enseñando en la segunda parte cómo puedes utilizar el servicio de Sideloading para poder instalar este juego en tu iPhone o en tu iPad utilizando una computadora y que tengas una alternativa un poco más estable. Hablemos primero sobre cómo puedes instalar esta versión de juego, y lo primero que vamos a hacer es ir a este enlace que te estaré dejando en la descripción de este video, porque necesitamos utilizar una versión parchada o una versión modificada del juego de Fortnite del archivo .ipa para poder instalarlo con las alternativas que te mencioné anteriormente. Y una vez estés aquí en esta página, vamos a bajar hasta abajo hasta llegar hasta la parte donde dice la versión parchada. En este caso estamos hablando de la versión 34.00.2. Es posible que si estás viendo este video en el futuro veas aquí otro número, así que asegúrate de bajar la versión más reciente de este archivo para que puedas instalarlo en tu dispositivo. Es muy importante que entiendas que en el futuro, cuando salga alguna actualización del juego, es aquí donde también tendrás que ir para poder descargar ese archivo y poder instalarlo en tu dispositivo. Es posible que en un futuro quizás ya no se pueda hacer este método, pero al momento de hacer este video sin duda alguna se puede, y te estaré enseñando cómo estará funcionando. Una vez tengas el juego instalado, hablemos primero sobre cómo puedes instalarlo sin tener que utilizar una computadora, utilizando servicios como es el caso de Scarlet, que sería el servicio más popular y es el más estable y más fácil de utilizar. Te estaré dejando acá abajo en la descripción de este video un video para que puedas entonces aprender cómo instalar Scarlet, pero también te recomiendo que aprendas cómo utilizar eSign, porque es otra alternativa que también es un poco más estable que Scarlet, para que aprendas cómo instalar un archivo .ipa, ya que es el mismo proceso para que, por ejemplo, si en un futuro Scarlet deja de funcionar, pues puedas utilizar eSign y seguir e instalar este juego sin ningún problema. Vamos ahora a abrir Scarlet y enseñarte cómo es que funciona. Vamos a tocar aquí a la parte de abajo el botón como de instalar, y ahora estaremos buscando el archivo .ipa para poder instalarlo en tu dispositivo. Aquí vas a ir a la parte de tus archivos y vas a buscar obviamente la versión de Fortnite que descargamos hace unos segundos. Tocamos aquí para poder descargar este juego, instalarlo con este servicio. Una vez se importe el archivo, es ahora donde vas a poder instalar el mismo para que esté disponible en tu iPhone o en tu iPad. Es posible que tengas que esperar unos segundos en los que se termina de firmar esta aplicación para que esté disponible. Una vez se termine de firmar, te estará apareciendo esta cajita en la cual te dice que si quieres instalar este juego, y vamos ahora a la pantalla de inicio e ir aquí a la parte de tus aplicaciones recientes, en la cual pues estarás esperando unos segundos para que se pueda instalar esta aplicación. Puedes ver que ya se está terminando de instalar para que tengas acceso a la misma sin tener que utilizar una computadora y sin tener que pagar por las alternativas que hemos visto en el pasado. Una vez se descargue el juego, pues simplemente lo vas a poder abrir para que comience el proceso de instalación. Recuerda que aquí solamente estás instalando el archivo, luego tendrás que esperar mucho tiempo. Aquí me está diciendo que puedes descargar hasta prácticamente 15 GB, así que sin duda alguna esto tomará un tiempo, pero te estaré enseñando en breve una demostración para que puedas ver que en efecto esto sí funciona. Una vez hayas descargado el archivo en tu computadora o lo hayas pasado de tu teléfono a tu computadora, vamos ahora a este enlace que te estaré dejando en la descripción de este video llamado Sideloading, que vas a poder utilizarlo para poder instalar aplicaciones en tu computadora directamente a tu iPhone o tu iPad. Él está disponible tanto para Windows como también para Mac.
Mac, así que yo en mi caso tengo Mac, pero es prácticamente el mismo proceso. Vamos ahora a instalar la versión de macOS y luego te estaré enseñando cómo es que funciona este servicio. Una vez se descargue, simplemente vamos a abrirlo. En el caso de las computadoras de Apple te dirá que es como un programa que es como problemático, etcétera. Simplemente no te preocupes, acepta los permisos y si no te deja hacerlo, pues te estaré explicando cómo puedes evadir esa parte de los permisos. Ya yo lo tengo instalado, pero vamos a reemplazarlo para enseñarte cómo es que funciona todo este proceso. Una vez instale en tu computadora, te enseñaré qué tienes que hacer para poder abrirlo. Una vez instale el programa, simplemente lo tocas para poder abrirlo. Es posible que te aparezca una alerta de que no se puede abrir, no te preocupes, le damos que sí. Y ahora vamos a ir a la parte de configuración para poder aceptar los permisos de poder instalar este tipo de aplicaciones. Vamos a bajar a la parte de privacidad y seguridad y bajamos prácticamente hasta la parte final, en la cual te estará apareciendo este anuncio de que si lo quieres abrir como quiera, vamos a decir que sí. Queremos abrirlo como quiera, tenemos que escribir nuestra contraseña o utilizar Touch ID para poder aceptar esta instalación y luego estaremos siguiendo el próximo paso. En lo que va abriendo el programa, asegúrate de conectar tu iPhone a tu computadora. En la pantalla es posible que te aparezca un anuncio de que si quieres confiar o no confiar en la conexión. Obviamente acepta la parte de confiar para que obviamente puedas utilizar este servicio para poder instalar esta aplicación. Vamos ahora aquí a tocar el archivo donde dice IPA y vamos a buscar pues obviamente la aplicación que vamos a utilizar para poder instalar, que sería en este caso la de Fortnite. Le damos a los permisos de descarga, de que acceda a tus carpetas de tu computadora. Tocamos aquí el archivo .ipa y en este caso vamos a escribir el correo que tengas asociado a tu dispositivo para poder comenzar esta instalación. Luego de escribir ese correo, vamos ahora a apretar el botón de comenzar esta instalación. Es posible que también te pregunte por la contraseña, simplemente la escribes y seguimos ahora con el tutorial. Luego de que escribe la contraseña, el proceso tomará quizás unos varios minutos. Aquí puedes ver cómo está subiendo la aplicación para poder firmarla. Puedes ver aquí el progreso de ese proceso de instalación, así que simplemente espera un tiempo más para que puedas terminar este proceso de instalar la aplicación en tu dispositivo. Bueno, una vez termine el proceso vas a poder ver la aplicación de Fortnite instalada en tu iPhone o en tu iPad, pero muy importante es que este servicio de Sideloading es muy similar a la alternativa de SideStore o AllStore, así que cada 7 días vas a tener que conectar tu dispositivo a tu computadora y apretar este botoncito de refresh o de refrescar para que puedas obviamente pues verificar otra vez la instalación de esta aplicación y que se pueda mantener con vida, como quien dice, en tu dispositivo. Tuve que cambiar de teléfono porque el anterior me dio un poco de problema, pero como puedes ver aquí ya está instalada la aplicación y puedo tocarla. Ahora me dice que no puedo utilizarla porque el desarrollador no es confiable. No te preocupes, simplemente vamos aquí a la parte de aplicación y bajamos a la parte de general y bajamos a la parte de administración de dispositivos y VPN y simplemente tocamos aquí la parte del desarrollador y le damos a la parte de confiar en tu correo electrónico, le damos permitir y ahora sí la aplicación ha sido verificada y puedo abrirla para comenzar a utilizarla. Obviamente también comenzar el proceso de descarga porque pesa bastante todos estos archivos del juego, así que una vez hagas todo esto pues finalmente vas a poder utilizar este juego de Fortnite en tu iPhone o en tu iPad utilizando este método de computadora sin tener que pagar nada o utilizando la versión alternativa que te mostré anteriormente. Y ahora sí, luego de varios minutos instalando este juego y también descargando todos los archivos, ya finalmente he iniciado sesión con mi cuenta de Epic Games para poder tener acceso a este juego y poder comenzar a utilizarlo para que puedas ver que sin ningún problema vas a poder instalar este juego de Fortnite en tu iPhone o en tu iPad utilizando métodos gratis aún fuera de la Unión Europea o también utilizando la alternativa de la computadora que te mencioné anteriormente. Si quieres una opción un poco más estable que no dependa de estos métodos en la nube que a veces son un poquito inestables, vamos ahora a decir que no quiero recibir notificaciones para comenzar directamente con el juego. Y ahora sí, ya estoy directamente en el juego. Vamos aquí a comenzar una partida, le doy aquí al botón de jugar, vamos a empezar a que progrese y que pueda conectarse a una partida aquí en la nube y pueda entonces comenzar a jugar y demostrarte que en efecto vas a poder jugar sin ningún problema en la versión completa, aunque como te mencioné anteriormente, en el momento que llegue alguna actualización vas a depender de la página de GitHub que te mencioné anteriormente, así que tengas en consideración a la hora de seguir este tutorial. Y ahora sí, finalmente aquí estoy directamente para entrar a una partida, puedo tocar todos los botones, puedo jugar sin ningún problema, aquí le estoy dando a este jugador, así que sin ningún problema vas a poder utilizar este juego de Fortnite en tu iPhone o en tu iPad utilizando este método gratuito para que finalmente tengamos una alternativa sin tener que mudarnos para España o para Francia, etcétera, o tener que pagar por los servicios que te he mostrado anteriormente,
para poder jugar este juego que obviamente muchas personas estaban esperando que regresara a este lado del mundo, pero todavía no ha llegado. Como pudiste ver, el proceso es bastante sencillo de poder instalar Fortnite en este lado del mundo. Obviamente tienes que asegurarte de ir a esa página de GitHub para poder descargar esa versión modificada de Fortnite para poder instalarla en tu dispositivo, así que es posible que esperes algunos días en lo que se arregla todo ese proceso y se vuelve a poder instalar este juego. Es posible que este método también deje de funcionar, así que disfrútalo mientras tanto porque obviamente es algo bastante novedoso. Sin embargo, ahora que hemos llegado al final de este video, déjame saber acá abajo en la sección de comentarios si tienes alguna duda o pregunta, y si te funcionó este tutorial, dale like y suscríbete para que veas más videos de tecnología como este. Gracias por ver, nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.